Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Somos Eco, un placer que nos acompañen como siempre por aquí por Flow, por Somos Rosario, desde el momento y el lugar en que nos estén viendo, siempre un placer. ¿Qué programa que tenemos hoy? Estará Iván Hochman acá en piso, ya está en el estudio, ya está aquí en RB Producciones, el protagonista de la serie de Fito Páez, que en hora nada más estará presentando aquí en Rosario, en Sala Labardén, con Yo Me Llamo Hokusai. Y hablando de teatro, también está Rodi Bertol, que también nos está esperando allí en el estudio. Rodi Bertol, director de la obra Un Niño Asustado, que se presenta todos los domingos en La Orilla Infinita. Vamos a estar hablando con esta figura icónica de la ciudad de Rosario, y ya que se aproximan las elecciones, vamos a hablar con uno de los precandidatos a concejal por la ciudad de Rosario, que es Pablo Cegueso, con una extensísima carrera en la gestión pública. El precandidato Pablo Cegueso, también aquí en Somos Eco, hablando con nosotros. Cindy Milberg, nuestra nutricionista, también nos mandó información, data súper útil y necesaria, así que arrancamos ya con todo lo que tenemos esta tarde en Somos Eco. Y continuamos aquí en Somos Eco, y de todas las grandes figuras que vienen a este programa, que ven por aquí por Somos Rosario, hoy tenemos a otra de ellas, un actor de raza, de estudio, con muchísimo escenario, como diría Ney Matogrosso, podemos decir una metamorfosis ambulante, como dice nuestro amado Ney Matogrosso. Ha encarnado a Fito Páez, lo ha protagonizado en su serie biopic en Netflix, y sin embargo, aún así, prolifera su carrera y lo veremos fuera de la pantalla, arriba del escenario, en Plataforma Labardén, en muy pocos días, yo diría que muy pocas horas, porque al momento que estamos grabando el programa ya está por subir a los escenarios con Yo Me Llamo Hokusai. Está aquí con nosotros Iván Hochman. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por venir. Gracias un por placer. la presentación. Un lujo que estés acá, Contame un poco acerca de lo que vas a hacer esta noche, que salís de acá y te vas corriendo al teatro directamente. Bueno, estamos presentando Yo También Me Llamo Hokusai, sí, que es una obra, en la Sala Labardén. Ahí va. Estamos hoy jueves 6 de julio y el viernes 7 de julio a las 9 de la noche. Es una obra que en realidad nace de muchas vertientes o impulsos creativos y personales. Entonces, uno de ellos es la pulsión por crear y por hacer algo con Tommy, que es un amigo con el que siempre hacemos obras, pero además nace de una recomendación de Ariel Milnarcevich, que es un pintor amigo de mis viejos, y que en un almuerzo familiar él se acerca y me dice, se me ocurrió una idea, me dice, lo que vos tenés que hacer es estrenar un unipersonal al mismo tiempo que salga la serie de Fito, para agarrar un poco de toda esa tensión, separarte del personaje y te haces famoso y millonario. Entonces yo dije, suena bien, planazo, me encanta, planazo. Y dije, bueno, está bueno, pero eso me lo dijo a 2 meses de estrenar la serie. Entonces le dije, está buena la idea de Ariel, pero falta muy poco, no lo voy a hacer. ¿Cómo no me lo dijiste antes? Me lo había dicho hace 6 meses, ahí lo preparaba con tiempo. Pero esa noche lo vi a Tommy, y Tommy es un manija, entonces le cuento esta idea, medio en chiste, le digo, no, igual no la voy a hacer. Y me dice, no, hagámosla. Y le digo, no, Tommy, dale, falta muy poco tiempo. Hagámosla, yo la dirijo, la hacemos, agarramos un texto, seguimos nuestras intuiciones, no tenemos miedo al fracaso y que salga lo que salga. Go. Entonces ahí empezamos a ensayar con 1 mes y medio de trabajo por delante, con fecha de estreno. Entonces empezamos a trabajar, elegimos una obra que se llama Yo También Me Llamo Hokusai. Sí. Es un texto que ya existía, está escrita por un mexicano que se llama José Emilio Hernández Martín. Y cuenta la historia, este texto original, cuenta la historia de un escritor al que lo deja la novia se va a salvar el mundo con Greenpeace o alguna cosa así, y entonces lo único que le queda a este escritor de su novia es una remera con el grabado de Hokusai, la gran ola de Kanagawa, que es esa ola tan característica que si la ves decís, ah, sí, la reconozco, está en todos lados. Y entonces el escritor está tan triste y deprimido que no se saca nunca la remera, la usa para dormir, para vivir todo, y decide escribir una obra de teatro sobre Hokusai. Entonces la historia es este escritor que escribe sobre Hokusai, y también la obra cuenta la historia de este actor que hace de un personaje reconocido y tiene miedo de quedar pegado al personaje, de que no lo llamen nunca más para nada porque la gente lo recuerda por ese rol. Y también es la historia de Tommy y yo haciendo la obra casi por compromiso con Ariel Milnarcevich. Ahí está el flyer. Ahí está el flyer que lo estamos viendo. Entonces son las tres historias que se van entrelazando entre sí.
Y se cuenta la historia del proceso creativo de la obra, se cuenta esta recomendación de Ariel, y entonces es una obra que también abre mucho un proceso creativo íntimo y expone mucho, con mucha honestidad, sin exitismo, sin miedo, las dificultades, los miedos de un proceso creativo. Y por eso también mucha gente que la viene a ver y que es artista, que son jóvenes creadores o actores o músicos, agradecen mucho lo que compartimos del proceso creativo, porque dicen, a mí me está pasando algo parecido, y verlos, escuchar cómo lo vivieron, cómo lo resolvieron, nos trae nuevas preguntas, respuestas, formas posibles de encarar nuestro propio proceso creativo, y por eso es una linda obra para jóvenes. Claro, y hablando de todo ese proceso creativo y de jóvenes artistas, que de hecho vos sos uno, previamente a toda esta explosión mainstream del amor después del amor, de encarnar a Fito Páez, vos ya llevabas unas 10 obras actuando como dramaturgo, director, también sos docente, tenés estudios en el IUNA. ¿Cómo te ves ahora arriba del escenario? Porque te vas a presentar en La Verdén, que es un templo pagano aquí en la ciudad de Rosario, en la intimidad y un poco en esa soledad que propone el teatro, y más estando vos solo arriba del escenario. ¿Qué te implica ese desafío, ese reto? Bueno, es un desafío tremendo. Nunca había hecho un unipersonal, y de hecho me veo haciendo cosas en la obra que no sabía que podía hacer. ¿Cómo cuáles? Bueno, no quiero spoilear, claro, pero... sin spoiler, a grandes rasgos. Bueno, pero hay una cierta espontaneidad, un contacto con el público. Ahí va. Que nunca había ejercitado ni practicado. De hecho, yo siempre decía que era muy malo improvisando. Y la obra no es improvisada ni nada, pero sí suceden cosas que estoy permeable a lo que va sucediendo. Y me acuerdo que salí del estreno de la primera función, que fue un ritual inesperado, muy mágico, y estaba como, no lo podía creer, y les dije a mi familia, a mis amigos que estaban, les dije, no sabía que podía hacer reír a tanta gente, que realmente no lo sabía y nunca lo había hecho. Entonces, bueno, fue muy especial. Y lo que me pasa con esto de que sí, que está buenísimo lo que me preguntás, porque el mayor miedo que tenía cuando ensayaba la obra antes de estrenar era que sentía que todo podía terminar dependiendo de mí. Como que como estoy solo en escena y yo manejaba los tiempos, el ritmo de la obra, y tenía mucho miedo de que todo dependa de mí y de equivocarme y que salga todo mal. Y finalmente eso es cierto, porque estoy ahí todo el tiempo sosteniendo, pero al final es lo que más disfruto. O sea, esa exposición y ese juego y ese riesgo, finalmente, que era el mayor miedo que tenía, al final se convirtió en lo que más disfruto de esta experiencia. Vos sabés que un gran maestro del teatro, pues que fue mi maestro también, Omar Serra, ha dicho que el personaje no le pertenece al actor. El actor es quien le pertenece al personaje, es quien se deja poseer. ¿Cómo fuiste llevando a cabo todo este proceso en esta obra, en Yo me llamo Hokusai? Bueno, fue un proceso muy loco en el que en realidad lo que fue pasando fue que iba escuchando mucho la obra y lo que a mí me pasaba con la obra. Por ejemplo, voy a spoilear un poquito, pero... A ver. Había una escena en la que yo metía la cabeza adentro de una remera, y esto me lo propuso el director porque lo vio en un museo. En un museo había una persona que se tapaba la cabeza con la remera y se chocaba contra la pared una y otra vez. Y me dijo, esto es repotente, lo quiero hacer. Entonces yo lo hacía y no significaba nada, a nadie le significaba nada. Venían a verlo amigos de teatro, gente que hace teatro y que muy metida, y no entendían, decían, ¿qué es esto? Entonces yo estaba muy angustiado y decía, Tommy, si hacemos esto, nadie lo va a entender, van a decir... desconectan, ¿viste? Quería traerlos. Y entonces lo que empezó a pasar fue que yo insistí en esa incomodidad mía, y en vez de sacar la escena o resolverla de otra forma, lo que hicimos fue hacer la escena, pero incorporar esta duda. Entonces yo digo esto mismo, esto no se entiende nada, y Tommy dice, sí, hacelo que se entiende. Entonces aparece ese mismo proceso creativo puesto en escena, y entonces la obra se construye con nuestras propias dudas, nuestros miedos, nuestras preguntas, nuestras pruebas. Está muy construida a partir de eso, de la prueba. La prueba y el error. Y lo que contaste también es una figura muy fuerte, y hablando también, pensando un poco en esto de entregarse por completo al personaje y dejarse poseer por ese personaje. ¿Cómo fue esa llegada hasta encontrar al Fito Páez que aparece en la serie, que representás en El amor después del amor? Bueno, también fue una búsqueda larga, porque primero fueron 6 meses de casting en los que me preparé. Me fui preparando para el personaje, después fueron 3 meses de preparación y en los que adelgacé y dejé de tomar sol para estar más pálido como Fito. Bueno, un montón de cosas físicas, emocionales, y también leí mucho, vi entrevistas, vi videos, vi todos los shows que hay en YouTube. Entonces toda una preparación, pero que después el trabajo fue de olvidarme de eso. Fue como confiar en que eso estaba en alguna parte del cuerpo
y estar en la escena, trabajar el estar en escena, el estar en contacto con mis compañeros actores y actrices, con el texto, con lo que sucedía, con la emocionalidad de la escena, y estar a disposición de eso. Entonces fue como un aprender mucho para después desaprenderlo. Y después el otro proceso en relación a entregarse al personaje fue un trabajo que hicimos con Nahuel Monasterio, que es un actor cordobés y que fue mi coach durante toda la serie. Él cayó a la serie a actuar de Fena de la Mayora, pero terminó haciendo de mi coach además, hizo las dos cosas y vino todos los días y preparó todas las escenas conmigo. Y él es un gran actor, un fascinado por la actuación, es como un niño que sabe todas las historias, sabe cómo Daniel Day-Lewis preparó todos sus personajes, sabe todos los secretos y le encanta. Y no hay nadie que conozca que se fascine tanto por la actuación. Entonces, trabajamos mucho con él en pos de darle vida y de habitar las escenas y de habitar los personajes. Y entonces pasaron dos cosas. Lo primero es que empezamos a componer el personaje de Fito como con un crecimiento paulatino. Entonces, al principio de la serie, el personaje está más parecido a mí, está más cercano, más introspectivo, es más desde la mirada, como hay una cosa más tímida. Claro. Y cuando termina la serie, ya hizo un arco de crecimiento que lo hace, aparece más el personaje, aparece más afuera, esa voz, esos movimientos. Ese histrionismo tan fitopaesco. Y también la personalidad, mucho más plantado, mucho más suelto, mucho más jodón. Entonces hay una cosa que va apareciendo y que a mí me daba muchas ganas de que aparezca frente a los ojos de los espectadores y que no sea que empieza la serie y decís, bueno, está este tipo imitando a Fito Páez. Como que eso fue una propuesta interesante para encarnarlo. Queriendo producir también cierto desapego de la figura pública o del fenotipo de Fito Páez que existe. Y hablando de secretos, ¿qué es lo más insólito que te pasó a lo largo de todo ese rodaje? Que nos puedas contar. Sorpréndenos. Fue muy largo, fueron 6 meses, 118 jornadas. Es muy difícil elegir algo insólito ahora porque no lo tengo fresco, pero bueno, lo que te venga a la mente. Trabajar con Andy Chango, que hizo de Charly García, fue increíble. Nada menos. No, porque él fue un entregado también al rol y se entregó totalmente al personaje, física y emocionalmente y psicológicamente. Se convirtió en Charly García, eso fue un flash. Y después, bueno, fue muy emocionante hacer los shows, hacer todos los shows, recrearlos, el vestuario, volver a esa época, aprender las coreografías, hacer el chico de la tapa, que la hice entera, después quedó un corte más corto, pero había preparado la canción entera con todos los movimientos, los gestos, y hacer eso fue muy divertido. Ahí vamos. Sí. Vos sabés que a mí me encanta citarlo a Fernando Noy, que aparece, hay un personaje que hace de él, que lo recrea en la serie. Marra. Nada menos también. Que dice, que esto me encanta siempre preguntárselo a los actores que vienen, cuanto más me gusta es cuando menos me reconozco en lo que hago, que es una frase de Fernando Noy. ¿Te sucedió algo así a ver la serie o al verte de alguna forma al actuar arriba de un escenario? Bueno, me pasó, es hermoso eso que dice, me encanta. Me pasó esto con Hokusai, de realmente sorprenderme de lo que pasaba ahí. Me pasó algo muy loco que es, después de la masividad de la serie, donde la vieron millones de personas, fui a hacer esta función, este estreno de Hokusai para 240 personas, que es un montón para teatro, pero en comparación con lo de la serie no era nada. Y fue muy loco porque sentí muy fuerte la potencia del hecho teatral, de estar en un lugar en el que esas 240 personas y yo estábamos viviendo algo juntos que no se iba a repetir nunca de la misma manera, que no podía salir, que nadie podía contar lo que había pasado. Podés decir, bueno, había un actor haciendo esto, pero contar realmente lo que pasó ahí se hace imposible. Entonces sentí con mucha fuerza y con mucha sorpresa la potencia del ritual teatral. Y después en lo de Fito, bueno, hay momentos gratos en los que me veo en la serie haciendo cosas en las que no me reconozco, en las que veo a un actor trabajando. Y bueno, creo que son mis momentos preferidos. También hay muchos momentos en los que me veo y me reconozco y también, pero es re lindo esto que decís de no, como de verse y no reconocerse, es re potente. Ahora, lo mismo te puede ocurrir en muchas de las obras en las que has trabajado, que son como más de 10, o en otros films en los que has participado. Yo te pregunto, si vos no fueses el actor y si fueses espectador y tenés que ir a verte en alguna de todas las obras que hiciste, que no, obviamente, más allá de Hokusai, ahora que es la más reciente. Bueno, es un atentado decir te amo, esa la escribiste vos, la dirigiste vos. De todas las otras, ¿para cuál sacarías una entrada? ¿Para cuál comprarías una entrada para ir a verte y para ir a ver toda esa obra? ¿Lo pensaste alguna vez? Bueno, tengo una historia muy loca con eso, que es que yo entré a la EMAD, a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la ciudad,
y en realidad no sabía bien qué quería hacer ni por qué estaba ahí, como que fue una intuición y la seguí. Y un tiempo después, estudiando en teoría y análisis de las artes literarias, de las artes dramáticas, me topé con la obra de César Brie, que es un creador argentino que viajó por Europa y por Latinoamérica, que creó un teatro en Bolivia, que es de los más importantes de Latinoamérica. Y lo conocí primero estudiándolo, y un día me entero que llega a la ciudad, a Buenos Aires, desde Italia, con una obra que es Los Hermanos Karamazov, basada en la novela de Dostoyevsky, y entonces vamos al ensamble de Banfield con el grupo de la escuela a verlo. Claro. Y cuando llego ahí veo esta puesta de Karamazov, 2 horas y media, una puesta increíble con imágenes, historias y actores italianos que hablaban en castellano por fonética, entonces hablaban todo así, era muy hermoso, y tocaban el piano ellos y cantaban, y era todo increíble. Y ahí cuando veo eso, cuando veo esa obra, digo, esto es lo que quiero hacer. Ahí me di cuenta, esto es lo que me gustaría hacer, este teatro. Y entonces a partir de eso, unos años después, César vuelve y hace un seminario en Buenos Aires de 3 días. Yo voy a tomarlo y me enamoro de su trabajo y le digo, quiero seguir trabajando con vos. Entonces me invita a un seminario, y en ese seminario de un mes creamos la obra El Paraíso Perdido, que es la primera obra que hice en mi vida como actor, y que es una obra que se basa en historias personales de 30 jóvenes intérpretes que se van articulando alrededor de imágenes y danzas, pero que se cuentan nuestras historias personales. Y estando en ese seminario de ese mes, un día César, estábamos ensayando, vamos a un recreo, vamos a descansar, y me dice, vení un segundo, Iván, quiero hablar con vos. Me dice, el año que viene yo quiero montar la obra Karamazov de nuevo, pero quiero hacerla con un grupo de actores argentinos. Si yo la hiciera, ¿vos te gustaría participar? Entonces me invita a hacer Karamazov, que finalmente la terminamos haciendo 1 o 2 años después, y entonces yo terminé haciendo la obra por la que entendí por qué hacía teatro y de la que me enamoré inicialmente del teatro. Y bueno, fue la obra más increíble y hermosa en la que participé, un elenco de 10 personas haciendo un montón de cosas, y nada, fui muy feliz haciendo eso, así que supongo que sacaría una entrada para ver esa obra. Ahí vamos, yendo, claro, y aparte es la primera obra, que es también la que nunca se olvida, como tampoco nunca se olvida la primera serie biopic emitida por Netflix. Contame, algo que te acuerdes de todo lo que hablaste con Fito antes de interpretarlo, de representar su personaje, algo que te haya quedado de los comentarios o de lo que hayas hablado con él para representarlo antes del rodaje, de todo lo que hablaste con Fito, algo que te haya quedado de él a la hora de interpretar a Fito Páez. Bueno, él me dijo algo muy lindo, que es que cuando conoce a Charlie, él tenía una desesperación tan fuerte por ser visto por su maestro y por ser reconocido, que le salía toda la energía para afuera, y tuvo la contradicción de que Charlie lo puso a tocar de espaldas. Entonces, bueno, él quería ser visto, pero Charlie lo escondía, y entonces aparecía ahí un movimiento desesperado de su pelo y de su cuerpo, que se ve un poco en la serie y que también se ve en los videos. Él cuando toca, y están los registros de Rosario Central del 84, creo que es 83, claro. 84, de la gira de Clics Modernos. 83, ¿no? Bueno, se ve esa desesperación, y él me decía, era un pibe desesperado por tocar, por llegar, por ser conocido, por hacer mi música, por desplegar mi arte, y algo de eso me sirvió mucho para entender al personaje. Ahí vamos. Y ahora, interpretando a otro personaje, ya fuera de la masividad, en un ámbito un poco más de intimidad, como dije, en este templo pagano que es la Bardén, te vas a estar presentando hoy 6 y mañana 7 con Yo me llamo Hokusai. Yo me llamo Hokusai, podríamos decir. Sí. Así mismo. Sí. ¿Qué sensaciones te vibran a poco tiempo de subirte al escenario acá en Rosario? Bueno, una emoción increíble. Es realmente especial para mí lo que pasa en el escenario, porque es muy único y es como inesperado, no lo puedo predecir. Entonces es un hecho vivo, y me da muchas ganas de estar compartiéndolo con todos ustedes, y bueno, que vengan a ver la obra y a compartir ese momento conmigo. Y allí estaremos. Muchas gracias por haber venido, Iván. Muchas gracias a vos. Un lujo, de verdad. Un placer. Gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa, y después en unas horas nos vamos a ver a Iván Hodgman en Yo me llamo Hokusai en Sala La Bardén, que está hoy y que también va a estar mañana. Vamos a una brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos Eco. Y aquí estamos en Somos Eco, y como les prometimos,
vamos a estar trayendo a todos los precandidatos, a la gran mayoría de quienes van a estar tomando estos tan importantes puestos, lugares de decisión aquí en la ciudad. En una campaña muy crispada, muy álgida, muy sorpresiva y por momentos también incierta. Hay gente de una prolífica trayectoria, de una prolífica carrera en la política y en la gestión pública que están jugando en estas elecciones para ocupar lugares. En este caso, estamos con el precandidato a concejal Pablo Ceguezzo, que viene a hablarnos un poco de su plataforma y de varios temas más que atañen a lo que estuvimos hablando. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer que estés acá. Igualmente, también para mí. La verdad, bueno, ¿cómo te trae esta campaña? ¿Cómo te traen estos tiempos tan álgidos de este trajín electoral, por decirlo de alguna forma? Mira, bien porque tengo contacto con muchísima gente, reuniones, entrevistas, visitas a los barrios y bueno, siempre es bueno, es muy bueno eso. Uno ve un montón de visiones, escucha un montón de visiones sobre la ciudad, situaciones personales, familiares, barriales, así que siempre es muy interesante. Ahora, te pregunto ya para empezar desde el llano. Te estás precandidateando a concejal de la ciudad de Rosario, teniendo ya una trayectoria, como dije en la presentación, muy prolífica en materia de gestión pública. ¿Cómo ves el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario hoy en día y qué es lo que Pablo Ceguezzo, desde su gestión, le puede aportar? Mira, yo creo que el Consejo Deliberante, la experiencia que he tenido con ellos es que han trabajado más en sus intereses, a veces particulares, de querer ser un apellido famoso o una persona famosa, o en sus intereses más partidarios, que quieren que el partido que está gobernando le vaya bien o mal, y ahí está o que su partido haga una buena propuesta y se desarrolle. Y me parece que el Consejo tiene que trabajar para el bien de la ciudadanía, no para ser famoso un concejal o no para que su partido político mejore o que empeore el otro, sino que trabajar para el bien de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que ir y visitar muchísimo más todos los barrios de la ciudad, todas las instituciones que hay, que son centenares de instituciones, pero muy solidarias, que están trabajando, que están haciendo su aporte al barrio, a la localidad, y bueno, y apoyarlos y difundir lo que ellos hacen y ver cómo se puede trabajar con el Ejecutivo, que ojalá sea Enrique Esteves, que es nuestro candidato, el próximo intendente, realmente confiamos en eso. Pero sea quien sea, trabajar con el intendente para justamente reforzar todo lo que hay que hacer desde el municipio en esta ciudad, que es mucho. Realmente yo veo, todavía no hace 4 años del cambio de gobierno, ni provincial ni municipal. Sí. La verdad que el cambio, el deterioro es grande lo que se ve. Otro gobierno nacional, otro gobierno provincial, otro gobierno municipal. Pero bueno, estábamos mucho mejor hace 4 años atrás, con problemas sí, pero sin duda mucho mejor que hoy en día. ¿Considerás que estamos mejor hoy en día, entonces, que la ciudad de Rosario está mejor? ¿Por qué motivos? No, estamos mucho mejor hace 4 años atrás. ¿Estábamos mejor? O sea, Claro, hace 4 años, hace 4 años atrás. Obviamente, o sea que estos cambios a nivel nacional, provincial y municipal, bueno, no han sido favorables en nuestra ciudad. Y bueno, creo que por lo menos hay que tratar de retomar lo que veníamos haciendo antes. A ver, ya que mencionás esto, tuvimos un poco las 7 plagas de Egipto acá en Rosario, porque más allá de la cuestión de la pandemia tuvimos todo lo que atañe a los humedales, toda la cuestión de la inseguridad que fue recrudeciéndose. También, todo el tema de los narcos y que generaron diferentes disturbios que tuvieron resonancia a nivel nacional, donde Rosario es catalogada prácticamente como si fuese Sarajevo. De todo lo que quedó, de la ciudad que va a quedar, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza a reconstruir? Lo que pasa es que todo esto que vos comentás, salvo la pandemia, son problemas, salvo la pandemia, sí, que vino, fue a todo el mundo y vino de afuera, todo el resto son problemas de falta de gestión política. Claro. O sea, digamos, todo lo del narcotráfico, todo lo de la inseguridad, eso es falta de gestión. Lo de los humedales es falta de gestión política. O sea, es no mirar a Rosario, es no trabajar en Rosario, y si estoy en Rosario estoy dentro de un escritorio echando culpa de que tal no viene y tal no me atiende. Hay que moverse, hay que hacer las cosas. Vos sos responsable, tenés que hacerlo, es tu responsabilidad. Por eso te digo que ojalá que trabajemos para volver a lo que estábamos hace 4 años atrás, donde había muchísima más seguridad, donde no había esa posibilidad de tiroteos y de que la gente se va dentro de su domicilio a las 6, a las 7 de la noche, de la tarde, digamos, porque tiene miedo. Eso está pasando mucho. Eso no pasaba hace 4 años. ¿Dónde vamos a estar dentro de 4 años? ¿A quién vamos a votar?
Claro. ¿Por dónde vamos a terminar? La verdad que es un tema que hay que pensarlo y mucho, y me parece que nuestra lista adelante tiene, bueno, todas nuestras ofertas de gente con experiencia. Está Mónica Fein para gobernadora, una persona que fue intendenta durante 8 años de esta ciudad. La ciudad tenía problemas muchísimos. Había inseguridad también, mucho menos que hoy en día. Había presencia en los barrios, muchísima más que hoy en día. En la gobernación es fundamental. En la intendencia vamos con Enrique Esteves. En el Senado departamental vamos con Verónica Irizar, con Clara García como candidata a diputada. Bueno, es toda gente con experiencia en la gestión. Con errores, sí, con cosas a mejorar, por supuesto que sí, pero mucho mejor lo que estamos hoy en día, sin duda. Ahora, ustedes estuvieron recorriendo muchísimo los barrios. ¿Qué es lo que te dice la gente, Pablo? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que Mirá, más resuena y lo que más escuchás? Lo más preocupante es el tema de la inseguridad, la falta de controles por parte de la municipalidad, porque la municipalidad tiene la Secretaría de Control y Convivencia. Bueno, es una secretaría que debería ser hoy más potente que nunca por los problemas que hay. O sea, debería tener doble o triple de personal, más movilidades, todos funcionando, todos en la calle, todos con presencia, contratar policía adicional, como nosotros contratábamos, para que tenga también presencia policial. Hace falta mucho trabajo, realmente hace falta mucha dedicación. Eso es el número uno. Otro problema grave que te dicen es el transporte. Esperar el transporte tantas horas, la noche no viene, bueno, y la inseguridad también que conlleva eso, barrios que han quedado bastante aislados con poca frecuencia. Y otro tema también es falta de mantenimiento general, con zanjeo, desmalezado, ¿viste? La falta de mantenimiento general, higiene, ¿viste? Como que se va cayendo el nivel de la ciudad. Salvo en algunos lugares como puede ser el centro, donde ahí sí se ve que se ha trabajado, se ve que se han hecho obras, pero la ciudad es mucho más grande, mucho más grande. Claro, por supuesto, si uno se acerca a las 2 cuadras a la redonda que hay alrededor de los shoppings, ahí todo sí, siempre va a estar impecable. Pero siempre bueno, va a estar impecable, hay movimiento económico, el movimiento económico también ayuda y levanta, pero hoy en los lugares donde no hay movimiento económico, donde no se hacen inversiones, ni privadas, ni públicas, ni hay gente, presencia estatal que recorra los barrios, que tenga una camioneta con una luz azul, por lo menos dando vuelta, o amarilla, para que sea, bueno, mirá, hay alguien que está controlando, que está viendo qué está pasando. Es como que queda en la nada y eso es peligroso. Hablando de cuestiones de control y convivencia ciudadana que vos mencionaste hace unos instantes, vos estuviste en esa gestión, fuiste, bueno, secretario también de Medio Ambiente de la ciudad. No me voy a acordar todos los cargos que tuviste porque necesito como 3 programas, ya que tenés una carrera muy, muy extensa. Es anecdótico que fue creada la primer secretaría junto en la gestión con Mónica Fein, o un poco antes también. No, en la gestión con Mónica Fein. En la gestión con Mónica Fein crearon la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. También contabas, por ejemplo, hablando de hechos fácticos, hechos tangibles, que pusieron el primer contenedor de basura en todo el país, cuando recordamos en nuestras infancias, hace varios años, cuando bajaban los recolectores corriendo al trote tipo deporte, sacando las bolsas de basura de todos los árboles. Hoy en día, de ese tipo de proyectos que son tangibles, visibles y producen transformaciones inmediatas. ¿Qué es lo que podés aportar, Pablo? Bueno, también hicimos las bicisendas. Ahí va. Toda la bicicenda, por ejemplo, de Pellegrini, la bicicenda de Ayacucho, la bicicenda de Necochea, un montón de bicisendas hicimos en la ciudad, que también es un cambio muy grande. Compramos las bicicletas para las bicicletas públicas, la primera tarjeta sin contacto para el colectivo, mucho mejor que la SUBE en su momento. También la pusimos a implementar nosotros. La Movi, los carteles del cuando llega, que ahí poníamos en cuántos minutos iba a venir el colectivo. Todas esas cosas fuimos implementando que me parece que son útiles para una mejor convivencia, para vivir mejor la ciudad. Creo que hay que trabajar mucho en eso, pero primero hay que darle el marco como de seguridad y tranquilidad. Y a mí me tocó también estar en esa secretaría, la de Control y Convivencia, la primera vez que vino Gendarmería a la ciudad de Rosario. La primera vez que vino Bernie, no sé si se acuerdan. La verdad que el trabajo que se hizo en aquella época fue bueno, fue muy bueno, y se tranquilizó todo muchísimo. Y todos los operativos lo hacíamos en conjunto. Yo iba toda la semana a Gendarmería, calle San Martín y Virasoro, y nos reuníamos 1 o 2 veces con el comandante del otro cuerpo. Y ahí veíamos dónde íbamos a hacer operativos, que eran todos en conjunto.
dónde se iban a hacer los allanamientos, demolíamos búnkers, porque ellos consideran la orden de la justicia federal y nosotros desde la municipalidad lo hacíamos, o sea, mucho trabajo que se puede hacer y que en su momento dio buen resultado. Hay que mantenerlo, no lo puede hacer como vino Gendarmería esa vez, 6 meses y después se fue, y después vienen, pero vienen ya sin esa decisión política, vienen, está el móvil, no está con la área de control nuestra, están solos, o está la policía allá y está sola también, y están con el nada, uno lo ve con el celular. Claro, como si fuese un acto de presencia, medio simbólico. Sí, claro, y no de trabajo. La primera vez que vino Gendarmería acá, vino a trabajar. Es más, hasta los gendarmes nos decían, pero esto es fácil, porque Rosario es todo horizontal, no es como tenemos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el área metropolitana que tenemos edificios de 10, 12 pisos tomados y no sabemos dónde te van a disparar. Acá Rosario es muy sencillo, todo tenés planta baja y un piso. Y la verdad que trabajaron muy bien. Ellos trabajaron muy bien, trabajamos en conjunto, porque nosotros siempre estuvimos con ellos. Y eso es lo que tenemos que retomar para esta ciudad, sino qué futuro tenemos. O sea, ¿dónde vamos a estar dentro de un año, 2 o 3? Hace 3 años atrás no había extorsiones a negocios. Nadie se animaba a extorsionar un negocio en Rosario. Hoy es moneda corriente, que si no pones 100, 200 o 300 te van a tirar un tiro. Pero es de loco lo que estamos viviendo y es de loco que no lo veamos. Hay gente que no lo ve, yo creo que eso no se ve en las oficinas. Una cosa es escucharlo, pero te lo dijeron, leerlo en un portal. Otra cosa es estar en el barrio con la persona que le balearon la casa a la hija porque se la quieren tomar y nadie da respuesta, nadie. Y la verdad que tenés el Ministerio Público de la Acusación, tenés la Secretaría de Control y Convivencia, tenés el Poder Judicial, tenés la Policía de la Provincia, tenés la Policía Federal. Bueno, a trabajar. Ahora, hay mucha intención de trabajo, hay muchas ganas de trabajar y hay trabajo efectivo, por supuesto, que se fueron realizando en las otras gestiones. La gestión previa a la actual intendencia de Pablo Habkin fue la de Mónica Fein. En esas elecciones del año 2019, ¿qué es lo que ustedes creen, lo que vos, Pablo, crees que ocurrió para que la gente decidiese depositar su voto, o cuál crees que fue el descontento de la gente para que decidiesen depositar su voto en otro signo político? Mira, era un signo político que siempre estuvo muy cercano a nosotros, porque Pablo también creció mucho con el socialismo, claro, con Hermes Wiener, con Miguel Lifchitz, así que era un signo político muy cercano. Hubo en interna, lo mismo que va a pasar ahora, él le ganó por no tantos votos a Verónica Irizar, que ahora es nuestra candidata a senadora. Verónica obviamente que lo apoyó con todos sus votos y bueno, y ahí Pablo ganó. Y la verdad que bueno, para nosotros también fue como una desilusión, digamos, esperamos más gestión, esperamos trabajo más conjunto, o sea, convocatoria para trabajar en conjunto y bueno, en eso no, para nosotros fue una gestión más cerrada, con gente, bueno, más cerrada, más de su equipo, no tan abierta a un frente. Mira, Miguel Lifchitz nos decía siempre, en la provincia en la cual trabajamos excelente, y éramos varios partidos políticos y Miguel los dirigía, desde el socialismo, pero cada cual tenía su identidad. Claro. El radical era radical, el del PDP era del PDP, y todos se respetaban. Con su signo. Pero todos trabajando en conjunto. Y Miguel siempre decía, mira Pablo, lo número 1 para nosotros es el frente. Lo número 2, hablando políticamente, el número 1 para él era Santa Fe y los santafesinos, ¿no? Pero hablando políticamente, el número 1 el frente, número 2 el partido, número 3 nuestra línea interna dentro del partido. Sí. O sea, él tenía una priorización muy clara, que me parece que eso no se dio esta vez, como que el número 1 no fue el frente. El número 1 es capaz un nombre de un apellido, o un nuevo partido político. Y la verdad que para liderar una ciudad como Rosario se necesita un frente político, con experiencia mejor, con ideas nuevas también, siempre son buenas. Pero hay que saber gestionar una ciudad tan grande, la más importante de la provincia, la tercera del país. Pablo, te agradezco enormemente por haber venido, te agradezco enormemente por tu tiempo y bueno, se llevará todo a cabo, se terminará decidiendo en pocos días cuando sean las elecciones, las PASO. ¿Algo más que quieras decir como para cerrar? No, solamente que la gente lo decide, realmente que la gente lo decide, que es bueno que con la poca información que se tiene, porque por un lado hay muchísima información, pero hay que leerla, hay que escuchar, hay que ver. Pero bueno, con la poca información que se muestra, que piensen bien su voto, me parece que es fundamental, porque nosotros estamos hoy acá y de lo que elijamos ahora va a ser nuestro futuro. Entonces, hay que pensarlo bien, es por nosotros, es por nuestros hijos, es por el futuro de todos.
Pablo, muchísimas gracias. Y nos vamos con un tema. Siempre como Eugenio Hermoli siempre le pide a los invitados que elijan alguna canción como para cerrar, como para irnos al corte. Así que elegí la canción que más te guste para que nos vayamos al corte. Uy, me pusiste en un tema difícil. Cualquiera, no se me ocurre tema. ahora. Cualquiera. ¿No escuchás música? ¿No? ¿No escuchás música? No. No, nada de nada, absolutamente nada. Bueno, cada tanto en la radio, pero cada no. Cada tanto en la radio, bueno, y te inclinas más por el lado del rock nacional, por el lado de la bossa nova o cualquier tipo de música te viene bien. Cualquier tipo de música. Bien, entonces vamos nosotros con un Dale. tema al corte, alguna que te pueda dedicar, alguna que te guste. Vamos con algún tema de Fito al corte y seguimos en breve con mucho más de Somos Eco. Lo importante que es estar informado en materia de nutrición. Por eso nuestra especialista, nuestra experta, con toda su avidez, su encanto y su frescura, Cindy Milberg, nos va a estar tirando unos cuantos tips y una muy útil data para tener en cuenta acerca de la forma en la que nos alimentamos y nos nutrimos. Te escuchamos, Cindy. Buenas, ¿cómo andan? Soy Cindy, soy licenciada en nutrición, actriz y bailarina. El día de hoy vamos a estar hablando cómo armar un plato equilibrado. A la hora de armar nuestras comidas, lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia de que tenemos que comer nutrientes y no solo alimentos. Los alimentos funcionan como un transporte de nutrientes, llevan los nutrientes, pero lo más importante para nosotros a la hora de alimentarnos son los nutrientes. Por eso, el primer paso que tenemos que dar es empezar a crear esta conciencia de que a la hora de incorporar alimentos tenemos que pensar en nutrientes, que por supuesto los vamos a incorporar a través de los alimentos. A la hora de armar un plato equilibrado, vamos a dejar un poco de lado las estructuras de las comidas. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Que de hecho yo cuestiono un poco este tipo de construcciones, sino que me gusta un poco más de hablar de comida en general. ¿Cómo hacemos entonces esa selección de alimentos que nos aporten esos nutrientes para justamente poder nutrirnos? Lo que tenemos que saber que existen diferentes grupos de alimentos. Estos alimentos se agrupan justamente porque cumplen o tienen o comparten alguna característica en común. Por ejemplo, tenemos el grupo de los vegetales y de las frutas, que la característica en común que comparten es que son muy ricos en el aporte de vitaminas, de minerales, de hierro, de agua, de fibra, por ejemplo. Entonces entran dentro del grupo de lo que son todos los vegetales y frutas. Después tenemos el grupo de los cereales. Dentro de este grupo vamos a encontrar el arroz, la avena, la polenta, el mijo, la quinoa, las pastas. Las legumbres también pueden entrar dentro de este grupo, los panificados y todo lo que sea derivado con los cereales y las harinas también. Este grupo tiene la característica que tienen un mayor predominio de almidón, que era un hidrato de carbono complejo. Es decir, es el carbohidrato que el cuerpo guarda, almacena y utiliza cuando lo necesita. Y después tenemos el grupo de donde está todo lo que es las carnes, el huevo, los lácteos, que si tienen una alimentación de origen animal es una fuente de proteína, y si tienen una alimentación de origen vegetal dentro de este grupo lo que va a entrar son las legumbres. En una alimentación vegetariana vegana, las legumbres vendrían a ser como el alimento estrella en reemplazo de los nutrientes como por ejemplo proteínas y hierros que aportan las carnes dentro de los alimentos de origen animal. Entonces, acá más o menos ya vimos 3 o 4 grupos. El grupo de los cereales, que tienen en común que nos aportan carbohidratos complejos. El grupo de los vegetales y las frutas, que tienen en común que tienen mucho predominio de vitaminas y minerales, fibra, agua. El grupo de las carnes, de las legumbres, que tienen en común que nos aportan proteínas, hierro. Entonces, teniendo más o menos esta idea de los grupos alimentarios, a partir de eso vamos armando nuestras comidas. Y a la hora de armar nuestras comidas lo que tenemos que pensar es en dividir al plato en varias partes. Vamos a dividir a nuestro plato en una parte de vegetales y frutas, la otra parte de cereales y la otra parte de proteínas. Entonces, dividiendo el plato de esta manera, yo lo que me tengo que asegurar de que cada comida que realice haya un alimento de cada grupo alimentario. Por ejemplo, vamos a armar un plato. Tenemos
la parte de vegetales y frutas. Vamos a tomar, por ejemplo, un tomate y una zanahoria. Eso ya cubrimos la parte de vegetales y frutas. Ahora vamos a los cereales. Elegimos un alimento dentro del grupo de los cereales. Por ejemplo, arroz. Y ahora vamos a el otro grupo de las proteínas. Como soy muy fanática de las legumbres, voy a elegir legumbres. Vamos a tomar, por ejemplo, una hamburguesa de garbanzo. En nuestro plato tenemos una hamburguesa de garbanzo con una porción de arroz, con una porción de ensalada de zanahoria y tomate. Y ahí armamos nuestro plato aportando un alimento de cada grupo alimentario. ¿Y qué nos permite esto? Asegurarnos la variedad en el aporte de nutrientes. Porque la única forma en la cual yo puedo cubrir todos los requerimientos nutricionales que tenemos de nutrientes diariamente es variando nuestras comidas. Porque existen algunos nutrientes que están presentes en algunos alimentos y en otros no. Por ejemplo, vitamina C vamos a encontrar en todo lo que son los cítricos, pero no hay vitamina C en un arroz. Yo solo limito mi alimentación a consumir arroz o ciertos tipos de alimento y me privo de otros, me estoy privando también de aportar esos nutrientes. Por eso, a la hora de armar nuestros platos y de que esos platos, esas comidas sean equilibradas, necesitamos variar nuestra alimentación. Y nuestras combinaciones también. Esto se crea como hábito y una vez que yo lo tengo automatizado, directamente cada vez que voy a hacer un plato y armarlo voy a pensar en un alimento de cada grupo. Un alimento que me aporte carbohidratos, un alimento que me aporte proteínas y un alimento que me aporte vitaminas, minerales, fibra. De esta manera yo me estoy asegurando de armar un plato equilibrado, completo y armónico. Cuando hablamos de plato equilibrado, no estamos hablando de un equilibrio solo relacionado a la comida, como quizás venimos o solemos trabajar desde la cultura dietista. Cuando hablo de equilibrio tanto en el plato, entre los nutrientes, entre los alimentos, como también de esa comida con nosotros. Con nuestras características personales, con nuestros gustos, con nuestros horarios, con nuestras actividades. Porque una vez que logramos alinear la alimentación a nosotros, es lo que nos va a permitir sostenerla en el tiempo. Espero que les haya servido la info. Les mando un beso y nos vemos en un próximo programa con más recomendaciones, información y consejos. Y el teatro nos abre sus puertas siempre aquí en la ciudad de Rosario con infinito talento, potencial y tantas historias para contar que sacuden los intersticios del ser, tocan hasta las entrañas, conmueven, entretienen, sacuden varios pensamientos, varios sentires. Una de las obras que logra todo esto y mucho más es Un niño asustado, dirigida por una figura icónica y emblemática de la ciudad de Rosario. Un emblema del teatro en la ciudad y en la provincia. Te diría que tenemos el lujo de que hoy esté aquí con nosotros en el estudio de RB Producciones, Rodi Bertol. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Lucas. Un gusto estar acá con vos y en este programa, ¿no? Qué placer, de verdad, sí. Gracias por estar acá. Estás dirigiendo Un niño asustado. Sí. Contame un poco de qué va toda esta aventura teatral. Bueno, la síntesis de Un niño asustado podría ser: el pasado se mira apasionadamente en el futuro, ¿no? Porque toda obra de teatro es de algún modo una fábula sobre el tiempo por venir y al mismo tiempo una larga confesión sobre el pasado. Es decir, que el pasado sería como el objeto más real del teatro y del arte, y sobre todo de la cuestión, diríamos, donde siempre volvemos, que es la infancia. Tadeusz Kantor, el director polaco, decía: la infancia, ese lugar del cual nunca salimos. Y el niño asustado remite a, viste, cuando tenés un susto, incluso siendo adulto, te remite a una situación infantil de algún modo. Ahí vamos, hay una reminiscencia. La reminiscencia de un momento infantil. Y esta obra toca y cuenta pequeñas historias, pequeños momentos de dos protagonistas que son la misma persona que dialoga a los 60 años con ese joven de 30 años y ese joven de 30 años con lo que va a ser en el pasado, en el futuro. Entonces es un juego en relación al tiempo y es un juego en relación
a los distintos momentos de la vida, ¿no? Que todos tenemos. Claro, distintas etapas, distintos instantes, Sí, sí. distintas personas que somos y en las que nos vamos convirtiendo. Que nos vamos transformando, Ahora, sí. Rodi, esto se va a estar presentando en La Orilla Infinita, En que La es una Orilla nueva Infinita. sala bellísima de la ciudad. Es una nueva sala que tuvimos la suerte, nosotros ganamos junto con Rosario Imagina, junto con otros 3 grupos, un proyecto del Instituto Nacional del Teatro, y el instituto nos compró un galpón en un barrio que nosotros elegimos, que es el barrio de La Cesta, ahí en calle Colón, entre sería Cerrito y Riobamba, y estamos re contentos. Por supuesto le pusimos La Orilla Infinita en homenaje a la poética de Spinetta, Qué que belleza, no nada podía estar menos. ausente en algo que hiciéramos. Nada menos. Y en lugar cálido, aviso, lugar cálido que, digamos, es una sala que estamos muy contentos porque está viniendo, y no me pasó con otras salas en las que he participado y he tenido, está viniendo gente del barrio. Eso nos encanta y todos nos dicen, che, qué bueno tener a 2 cuadras un teatro y no irte hasta el centro siempre necesariamente. Así que estamos en esa operación que en realidad es un fenómeno mundial en las grandes ciudades, que algunas actividades artísticas salen del centro, ¿no? Que ya es una palabra que atrasa el centro. Y bueno, con Un Niño Asustado estamos haciendo todos los domingos. Eso. La puse a las 7 de la tarde porque ese era el horario que te querés suicidar. Dije, Claro, domingo tal 7 cual. de la tarde tengo un pretexto hermoso, hacer teatro, que es lo que más me gusta. Entonces, incluso cuando invitamos, bromeamos con esto, ¿no? Es un horario temprano, así que está bueno. Todos los domingos, entonces a las 7 de la tarde, vos sabés que Julio Cortázar decía, los domingos es cuando la soledad araña más fuerte. Exactamente. Así mismo, qué mejor remedio para todo eso que el teatro. Sí. Ahora, vos sabés que me surge preguntarte, vos que tenés una trayectoria tan extensa, tan nutrida en el teatro, sos como una especie de prócer aquí para el teatro rosarino, muy admirado y muy querido por todos tus colegas y por todo el público también. En cuanto a la trama de Un Niño Asustado, yo lo mismo podría preguntarte a vos. El Rodi de 30 años, ese Rodi joven, con el Rodi Bertol actual, con todas esas obras, con todo ese teatro, con tanta dirección, con tanta dramaturgia, ¿cómo dialogás con esa parte tuya joven? Sí, sí, constantemente dialogamos. Y mucho más cuando se trata de una actividad artística, ¿no? Borges decía, por ejemplo, en relación, lo leí, en una conferencia de la Universidad de Belgrano, decía, he tenido 2 placeres en mi vida. El primero, el de leer. Y el segundo, la creación poética. Lo puso como el segundo, la creación poética. La creación poética, él dice, esa mezcla entre el recuerdo y el olvido de lo que hemos leído. Me parece fantástica porque de algún modo, respondiendo a tu pregunta, cuando estamos creando, también estamos yendo y viniendo en esa mezcla de recuerdo y olvido de lo que hemos vivido. Claro. Y aunque no quiera, constantemente voy hacia un momento del pasado. Por ejemplo, en El Arbolito Rojo, una obra que hicimos muchos años y tenía la característica que se hacía en nuestro estudio, no en un teatro. Por ejemplo, la mayoría de las historias, al igual que El Niño, empezaban con una situación real. Por ejemplo, el día que tenía 13 años le hice un reportaje a Spinetta, por ejemplo. Ahí va. Y yo empezaba con eso y después volaba con una cuestión ficcionaria, diríamos. Y en El Niño también pasa un juego parecido, diríamos. Arranco con un nene que lo lleva a su mamá, todo lo que va contando es mientras su mamá lo lleva de la mano a la escuela.
Y bueno, en realidad mi mamá nunca me llevó, salvo los días más importantes, Claro. de la mano, porque por suerte vivíamos en un lugar que me podía decir, bueno, agarrar la placita, dale, Rodi, y no te separé de tu hermana y listo. Ahora jamás se podría hacer eso. Claro, jamás podría volver a repetirse. Claro, y empiezo con eso y después ficcionalizo, porque la ficción es algo que necesitamos todos los seres humanos, ¿no? Mi mamá necesitaba una novela turca y yo necesitaba una película en el Netflix, por ejemplo, en alguna plataforma. Todos necesitamos la ficción para vivir. El teatro en realidad es una pausa en ese sentido, ¿no? Una pausa de la identidad que tengo, de la identidad que cargo, de olvidarme e identificarme con un personaje y volar con un personaje, porque en definitiva una escena teatral es lo que imagino mientras te miro. Ahí va. Recuerdo que una vez dijiste en los premios Teresa Gordillo, el año pasado, no, el año anterior, en el 2021, al teatro, además de vivirlo, hay que sufrirlo también. Y eso habla un poco de las vísceras de un auténtico actor, un auténtico director que respira y que vive el teatro de la forma más enérgica y, como dije, valga la redundancia, más visceral. Muchas gracias por haber venido, Gracias a vos, Lucas. Un placer enorme, y vamos a ir a ver Un niño asustado. Entonces, ¿en dónde? En la Orilla Infinita, Colón 2148. Ahí va, todos los domingos, 7 de la tarde. 7 de la tarde. Muchísimas gracias por haber venido. Lucas. Muchas gracias. Aquí estuvimos con Rodi Bertol. Muchísimas gracias a Pame de Lorenzo también por acercarnos a él y a esta obra magnífica que vamos a estar viéndola. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos Eco. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más de Somos Eco, aquí por la pantalla de Somos Rosario, aquí por Flow. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden entrar en nuestro canal de YouTube para mantenernos conectados y volver a revivir todos los fragmentos y episodios de este programa. Muchísimas gracias a todos, gracias a Ishik, como siempre. Hasta la semana próxima. Gracias.